El Señor les bendiga, mis amados. Tenemos un premio por venir temprano, ¿verdad? Solo que está guardado. Si gustan, me acompañan a orar, hermanos. Vamos a... Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esta mañana nos diste la oportunidad de poder despertar con nuestra mente puesta en ti, Señor. Gracias. Gracias porque nos da la oportunidad de venir a sentarnos, así como escogió María, a los pies del Señor, en vez de estar afanados en la obra, Señor. Y sabemos que eso es escoger lo mejor. Gracias, Padre. Pero también te queremos pedir que nos prepares el corazón para poder escuchar tu palabra, para que tu Santo Espíritu, cuando Él hable, Señor, y prepare esa mesa delante de nosotros, Señor, nuestro corazón puede estar listo, nuestro vientre espiritual puede estar preparado para recibir ese alimento, esa semilla, y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Padre, haz de nuestro corazón una buena tierra. Perdona nuestras maldades, iniquidades, rebeliones, nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestras asperezas, Señor. Yo te pido que de cada uno de los que estaremos aquí estudiando tu palabra, tú nos perdones, Señor. Y que así como el sacerdote derramaba la sangre en el día de la expiación, Señor, así tu Hijo Jesucristo derrame sobre nosotros y nos rocíe de su sangre, Señor, para que podamos ser limpios y estar en una condición correcta para escuchar tu palabra, Señor. Padre, perdónanos, Señor, ten misericordia, y que podamos hacer decisiones de corazón, porque tu palabra dice que es del hombre la disposición del corazón. Que podamos disponer nuestros corazones para que tu obra sea hecha en nuestras vidas, Señor, en preparar nuestros corazones para ese gran avivamiento que tú quieres traer, primeramente a nuestra vida, luego a nuestra familia, a nuestra iglesia, y luego, Señor, a la nación y al mundo entero, Padre. Ten misericordia, Señor, danos esa sabiduría para oír, ese entendimiento, Señor, para absorber, esa inteligencia, Señor, para poder saber qué es lo que vamos a hacer con ese conocimiento. Y, Señor, danos diligencia, esfuerzo, para que podamos ser hijos que alegren tu corazón, Señor. Padre, ten misericordia. Solo a ti volvemos nuestros ojos. El trabajo es muy grande. Aún para limpiar nuestro corazón, para nosotros es imposible. A veces ni siquiera vemos la suciedad y la maldad. Como muchos de estos reyes, ni siquiera se pusieron a pensar, Señor, que estaban haciendo mal, hasta que les llegó la destrucción, Padre. Señor, es tan grande la labor que tu Espíritu tiene que hacer en nuestros corazones, desde abrir nuestros ojos y revelarnos las idolatrías en que hemos caído, hasta purificar y volver a instruir y establecer en el camino de la justicia. Es tan grande la obra, pero, Señor, a ti volvemos nuestros ojos y queremos simplemente adorarte, exaltarte, obedecerte fielmente, Señor, y completamente, para que tú puedas hacer ese milagro, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, y te rogamos, sella mis labios para que yo pueda hablar solo tu voluntad, lo que tú quieres, Señor. Háblanos, Padre, porque aquí venimos a oírte a ti, no a venir a oír a seres humanos, Señor. Queremos oír esa palabra, y tu palabra dice que tú pones tu gloria en vasos de barro. Usa este vaso de barro, usa a mis hermanos, Señor, para que podamos, Padre Celestial, dar esa palabra, decir el consejo, aprender, Señor, de ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Se sienta uno como se sienta. Dios es Dios y sigue siendo el mismo. Aleluya. Hermanos, hay algo muy interesante. Hace tiempo yo estaba luchando con esto de la crianza de los niños, ¿verdad? Se les da elogios, se les da castigos, se les da... Y el Señor me dio una ilustración que me bendijo mucho. Y eso es lo que comparto con los padres, ¿verdad? Hermano, tú sabes que una batería tiene dos bornes, ¿verdad? El positivo y el negativo. Y si tú quieres hacer caminar a un trencito por la vía, ¿verdad? De un trencito eléctrico,
Tú tienes que conectar los dos bornes de la batería. Si tú solo conectas el positivo, el trencito no camina. Si tú solo conectas el negativo, el trencito no camina. Por más poder que le pongas en cualquiera de los dos bornes, vas a cambiar una batería. Esta está muy chiquita. Voy a poner una grandota, ¿verdad? Y le pones más voltios y le pones solo uno de los bornes. ¿Va a encender? No. Entonces consigues otra más grande, ¿verdad? Y ahora ya tienes una gran batería y le conectas solo uno de los bordes. Hermano, no te va a arrancar. Tienes que conectarle los dos, ¿verdad? Entonces, eso me dijo el Señor, tienes que conectar los dos, recompensas y castigos, como lo dice la Biblia. He aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecieres, la maldición si desobedecieres. Y yo te recomiendo, dice Dios de un solo, escoge la bendición para que vivas tú y tus hijos después de ti. Entonces, hermanos, no debemos de perder ese enfoque, siempre debemos de estar poniendo delante de nuestros discípulos, del pueblo que Dios nos ha encomendado, nuestros hijos y nuestra familia, las bendiciones y las maldiciones, porque si no, no van a caminar en el riel. No van a caminar. Los niños que solo les dicen recompensa, 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 no van a caminar. Se necesita, si haces esto, te voy a hacer esto. Y darles mucho ánimo y darles recompensas. Eso es importante. Pero también es importante, y si no lo haces, te voy a castigar. Y este va a ser el castigo. Cuando nosotros no ponemos una de las dos, si solo nos vamos al castigo, 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 no sirve tampoco. El equilibrio perfecto, y para eso Dios creo que nos dio las baterías, ¿verdad? La electricidad, es positivo y negativo. Y eso es lo que vemos en estas historias de los reyes. Vemos reyes que alcanzaron grandes glorias para Dios, como los que vimos, de Josafat, Ezequías, Jotam y Josías, ¿verdad? Esos 4 reyes, ponemos el otro hijo, ahí los 4 reyes que están en amarillo, me regalas el puntero. Ellos lograron grandes cosas para Dios y vivieron en avivamientos y terminaron bien. Hubo otros de ellos que sí tuvieron grandes avivamientos, tuvieron bendición, pero descuidaron permanecer en obediencia a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Asa y Usías empezaron bien, pero no terminaron bien. Entonces, una de las lecciones que se enseñan en el libro de los reyes de Judá es más importante cómo terminas que cómo empiezas. Este Manasés, el que está en verdecito, el número 14, él empezó muy mal. Aunque era hijo de Ezequías, el rey, dice, el epitafio de él es un preciado hijo de Sión. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Aunque él empezó bien, aunque Manasés era hijo de Ezequías, gracias amor, no terminó, no preparó su corazón para seguir a Dios. Él buscó los caminos del mal, hizo terrible daño, más que todos los de aquí y los de Israel. Y ese fue el hombre más malo. Pero ¿sabe qué? Se arrepintió, Dios lo perdonó y cambió su vida. Él es una tremenda esperanza, tanto para nosotros como para los pastores, ¿verdad? Que tienen que restaurar gente. Y el gran avivamiento que está por venir se caracterizará por restauración. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar reyes como Josafat, Jotam, Ezequías, sin sus errores, ¿verdad? Con todas sus virtudes, todo lo que hicieron, sus secretos. Vamos a ver algunos el día de hoy, para tener un avivamiento en la nación entera. Entonces queremos entender eso y queremos evitar sus errores, lo positivo y lo negativo. En cambio, los otros reyes, casi de todo lo que hemos estado viendo, los reyes de Israel, todos fueron malos. Todos, ¿por qué? Porque ninguno de ellos se volvió a Dios. Todos ellos vivieron en idolatría desenfrenada. Amén. Entonces, ya sabemos que debemos de evitar vivir en idolatría. Debemos de procurar, miren, una característica que tuvieron ellos para tener avivamiento es quitar los ídolos. Queremos ser reyes y sacerdotes para Dios. Hay algo bien interesante, mire. Algunos de ellos nacían reyes, hermano.
nacían reyes y después eran puestos sobre la nación y después había que ver si eran fieles a Dios o no. Ahora entonces como Dios mostró que el proceso en David fue el sufrimiento hasta que él aprendiera a confiar en Dios, ¿verdad? Entonces luego mostró que en Jeroboam no tuvo el proceso del sufrimiento que vimos el primer día. Entonces él fracasó terriblemente. Jeroboam levantó los ídolos desde el principio y se rebeló contra Dios y Dios fue su enemigo, ¿verdad? Entonces la nación fue destruida. Entonces, es bien importante ver que como Dios mostró que el proceso es importante, ahora todos los hijos de Jesucristo, antes de recibir el trono, como David, deben de pasar el proceso. Si sufrimos, reinaremos con él. Entonces Dios no te entrega todo el poder que hay en el Evangelio y en la sangre de Cristo, en la oración y en el testimonio, sino que te va entregando poco a poco para que tú aprendas a juzgar, tú aprendas a reinar primero, juzgas primero en tu vida y castigas el pecado en tu vida. Pero si tú ni siquiera, si uno no castiga el pecado en su vida, hermano, ¿cómo va a castigar el pecado en otros? Si primero te examinas a ti mismo. Entonces, eso es lo que Dios está queriendo dejar bien claro. En la gracia, los hijos de Jesús, vamos a reinar si sufrimos, si pasamos el proceso de David, para que demos en el blanco, ¿verdad? Él ya no quiere darnos poder y que nos corrompa, hermanos. Y de hecho, ¿sabe qué? A veces lo da, porque los dones de Dios son irrevocables. A veces le da dones a ministros que fracasan después. Amén. Entonces, es algo muy hermoso lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, estos cursos, hermanos, nos enseñan cómo entrar en avivamiento también, ¿verdad? Cómo vivir un avivamiento, en mi copa rebosando, como decía David, siempre rebosando mi copa, llenos del Espíritu y siempre llenándonos del Espíritu. Y una cosa es necesaria para comenzar, y lo vemos en los libros que les platiqué ayer. Por ejemplo, hay 3 libros, hablé de preparándonos para no hablé de preparándonos para el avivamiento del pastor Bailey, de esta universidad. Hay otro que se llama Conferencias de Avivamiento de Charles Finney. Y esa es una serie, es una compilación de muchas conferencias que alguien escribió y las publicó en el diario y fueron de tanta bendición que luego se juntaron todas. Conferencias de Avivamiento de Charles Finney. Y el otro es El Camino del Calvario de Roy Hesson. Tremendos libros que nos hablan cómo entrar en avivamiento. Y una cosa vemos, así como Esdras, ¿se acuerdan de que dice la Biblia que Esdras preparó su corazón primero y después enseñó la ley? Ese es el camino. Debemos preparar nuestro corazón para obedecer a Dios cumplidamente. O sea, debemos de obedecer a Dios al 100%. Esdras decía, Esdras, pero en el Salmo 119 se le atribuye a él, decía él, yo no sería avergonzado si atendiese a todos tus mandamientos. ¿Por qué somos avergonzados a veces? Porque mire, obedecemos 50 y 2 no. Por los 50 nos viene bendición y por los 2, destrucción. ¿Se acuerdan que vimos que a Josafat le dijo, por esto ha salido ira de la presencia de Dios, por un error que él cometió, que fue ir a pelear junto con Acab, ¿verdad? Hacer esa unión con Acab le causó a Josafat, este rey tremendamente piadoso, ¿verdad? Le causó un gran daño, no solo a él, sino a toda la nación. Amén. Así que quisiera hoy que viéramos, si gustas poner la de los reyes de Israel, hijo. Vemos que todos estos reyes, hermanos, sin excepción, fueron idólatras. Todos permanecieron en los pecados de Jeroboam, que era adorar a los becerros. Pusieron un becerro en Dan y otro becerro en Berseba, gracias. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Usted va a ver el mapa, no lo pude poner en proyección, pero aquí arriba
está una de esas ciudades, todo esto es Israel, imaginemos, y aquí abajo está la otra. En las dos puntas de la nación puso los becerros, para que todo el mundo pudiera tener acceso a ellos. Qué triste, ¿verdad? Y estableció fiestas paganas, y entonces todos los reyes se les reclamaba que en vez de andar en el camino de David, siguiendo a Dios cumplidamente, o sea, completamente, anduvieron en el camino de Jeroboam, siguiendo a los becerros. Otros de ellos se corrompieron más, poniendo dioses Acera, Baal y así. Y algo que vemos en su libro, usted va a ver cómo el pecado es degenerativo, progresivo, y ellos van siendo cada vez más idólatras, cada vez más terribles. Si no hay un avivamiento, el pecado se sigue degenerando, degenerando, degenerando. Entonces creo que si ellos, lo que los hizo fracasar y que esta nación fracasase en 209 años, miren qué paciencia la de Dios, ¿verdad? Aguantar a todo 20 impíos, ofendiéndolo directamente a él, blasfemando su rostro, diciendo que las criaturas, Betel y Dan, gracias. Primera de Reyes, 12:29, para el que lo quiera anotar. Entonces pusieron esos becerros, ¿verdad? Y hermanos, lo que hizo que ellos fueran desechados fue la idolatría. Y yo quisiera que viéramos, porque es importante, mire hermano, si usted se pone a leer estos versos todos los días, le aseguro que el temor de Dios entra a su corazón, porque así dice la Biblia: venid hijos, el temor de Dios os enseñaré, ¿verdad? Entonces no es cuestión de leerlo una vez, ya lo leí, no, es cuestión de leerlo todos los días, porque cuando uno aprende algo nuevo o mira algo nuevo, se hace un camino neuronal. Pero ¿sabe qué? Tenemos una función de borrado en el cerebro. Y decía uno de los maestros, decía, el córtex donde primero se recibe la información, ¿verdad? Es un mal pizarrón, porque se borra. Tú aprendes algo, aunque lo aprendiste a hacer todo y estudiaste para un examen y te sacaste 10. Pero como estudiaste al último día y a la semana se te va a haber olvidado casi todo y después se te olvidó todo. El conocimiento solo se afirma, estos caminos neuronales se afirman a medida que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Y luego se repite así, mire, se repite todos los días al principio. Cuando ya lo tienes, se deja 2 veces por semana. Cuando ya tienes más, se deja 1 vez por semana. Luego se puede llevar cada mes, cada 2 meses. Si eso nos hubieran dicho para aprendernos las tablas, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes no le pegaron en la mano por cada tabla que no decía? ¿Verdad? A mí me daban en la mano 5 por 8 y no contaba, ¿verdad? Pero el método estaba malo, hermano. Nos queremos tragar la vaca el último día, dice mi esposo, ¿verdad? No, no es así que se aprende. Entonces es importante tomar estos versos, como este que vamos a leer, y repetirlo, hermano, repetirlo, leerlo, y dejar que esto se grabe mucho en nuestro corazón y nos haga personas que temen y tiemblan al Señor. Primero quiero decir que Israel fue destruido por la idolatría, ¿verdad? Vamos a leerlo en Ezequiel 1, Ezequiel 6, desde el 1 vamos a leer. Pero recordemos que Ezequiel profetizó durante el reinado de estos últimos 5 reyes, desde Josías, los reyes de Judá. Y ponete los reyes de Judá, porfis. Desde Josías hasta Joacás profetizó Ezequiel y también Jeremías, solo que Ezequiel estaba ya cautivo, Jeremías estaba en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, a estos 5 les está hablando esta palabra. Y claro, el último fue Sedequías. Se recuerdan que a Sedequías le sacaron, primero mataron a sus hijos enfrente de él, luego le sacaron los ojos y lo llevaron con cadenas cautivo a Babilonia. Terrible, ¿verdad? Ellos son hijos, los 3, estos son hijos de Josías. Solo Joaquín es hijo de Joacim, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice hijos de Josías. O sea que a se lo llevaron cautivo a Egipto, luego subió al trono y se lo llevaron cautivo a Babilonia. No, perdón, a se lo llevaron cautivo a Babilonia y luego a se lo llevaron también, a todos se lo llevaron cautivo, ¿verdad? Y luego
ascendió Sedequías y en él se destruye el reino. Y se destruye tan feo. Pero mire, hermanos, es que hay que leer eso, ¿verdad? Y hay que grabarlo en nuestro corazón. Dios mandaba profetas para hacerlos volver. Dios les decía bien feo lo que les iba a pasar, ¿verdad? Y no se volvieron. ¿Sabe por qué? Porque lo oían y mandaban a la cárcel al profeta. No, hombre, hubieran tenido al profeta y le hubieran dicho, repetime otra vez la palabra que me dijiste. Repetímela otra vez. Porque la ley para los reyes era leer todos los días en la palabra. Todos los días la ley. Eso es lo que hace que el temor de Dios permanezca en nuestros corazones por la función de borrado de nuestro cerebro. Es necesario, no es que ya lo aprendí, ya estuvo. No, hermanos, siempre hay que estarlo repasando, ¿verdad? Entonces por eso Dios mandaba a uno y a otro y a otro. He escogido esta parte de la Escritura para que veamos, pero si uno lee todas las profecías, hermanos, si tiembla uno que le dijeran una cosa así, ¿verdad? Miren lo que dice. Ezequiel 6, vamos a leer desde el 1. La idolatría, hermanos, provoca la ira de Dios, por eso debemos de cuidar de encontrar la idolatría en nuestro corazón y buscar que seamos librados de esos ídolos del corazón, ¿verdad? Esos 31 reyes que gobiernan la vida egocéntrica, dice en el libro Victoria sobre la vida egocéntrica, está ahí todo detallado, ¿verdad? Cómo vencer a esos ídolos, cómo conquistar esas naciones paganas, ¿verdad? Cómo vencer también los ídolos de nuestro corazón. Hay señores reinando en nosotros en esas áreas egocéntricas y necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para ir derribando y derribando y derribando. Mire, Josías, uno de los reyes, de los 5 reyes finales del pueblo de Judá, salió, ¿sabe qué? Asumió el trono de bien pequeñito, ¿verdad? De niño, pero a los 16 años él empezó a buscar al Señor. Y después lo primero que hizo, hermano, ya que él había buscado al Señor y todo, agarró camino por todo su reino, hermano, destruyendo todos los altares. Todo, fue un hombre celoso contra los ídolos. Empezó a destruir todo y puso, no solo en Jerusalén, no solo en Judá, se fue hasta Israel, que ya no era nación. Y fue y destruyó los becerros. Él sí, mire, quemó huesos de muertos en el altar que había hecho Jeroboam, y ahí se cumplió, 300 años después de que lo hiciera Jeroboam, se cumplió la profecía que le dijo el profeta, ¿verdad? Que iban a quemar huesos de muertos y que, ¿verdad? Entonces es una cosa tremenda, el celo de Josías por destruir la idolatría. Dios quiera darlo a nosotros, para destruir los ídolos de nuestro corazón primero y después poder tener la autoridad espiritual para ayudarle a otra gente a ser libre de sus ídolos. Porque si limpiamos de ídolos, un avivamiento no se puede detener. No se puede detener. Josías fue prosperado, fue bendecido, ¿verdad? Y ustedes van a leer más a profundidad toda su historia. Leamos, por favor, Ezequiel 6:1. Él profetizó entonces de todos esos reyes, ¿verdad? Los 5 últimos. Solo Josías fue bueno, de esos, todos sus hijos y sus nietos fueron malos. Por eso tiene la crucita roja, bueno, está en el otro. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Mire cómo está hablando de la idolatría, ¿verdad? No quiere idolatría. Estamos claros de que eso es lo que provocó la ira de Dios, y dice el 5: y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. ¿Se acuerdan la fe de sepultura, verdad?
les está diciendo, no los van a sepultar. No los van a sepultar, van a quedar tirados. Así como Jezabel, ¿se acuerdan? Si no comunica esto una indignación terrible de Dios, ¿verdad? 6, miren, no le basta con eso. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. 8, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Oiga, 9, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Mira ahí, Dios, hermano, cuando nosotros adoramos ídolos en nuestro corazón, quebrantamos el corazón de Dios, y Él es tan bueno. No es justo que quebrantemos su corazón, si Él solo da bien y no mal. Él solo quiere lo mejor para nosotros, y no es justo que nosotros lo traicionemos así. Y a causa de sus ojos que dice, voy a leer otra vez, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, idólatra, ¿verdad?, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos. Mire, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. 10, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de dar este mal. Mire, les dice que van a ser oprobio, que van a ser una burla, en otros versos, que todas las naciones van a decir, uy, esto, y van a ser, ay hermano, todas las maldiciones que se dice de ellos. Es terrible, terrible el dolor tan grande que causa el entregarse a la fornicación, o sea, a la idolatría. Mire lo que dice Hebreos 2:1, por favor. Este es un mensaje para nosotros hoy. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahí está en la palabra, ellos fornicaron tras los ídolos y fueron destruidos. No nos va a ir mejor a nosotros si vamos detrás de ídolos. Con más diligencia, dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, esta es una palabra tremenda. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si a nosotros ya se nos mandó a Jesús como ejemplo para establecernos en justicia, para mostrarnos que sí podíamos? Ellos no tuvieron a Jesús, ni su sangre, ni el Espíritu Santo con ellos. Nosotros sí lo tenemos. Y nos fue enviado por una razón, para que podamos alcanzar los tronos que Dios tiene preparados. Podamos ser reyes y sacerdotes, y caminemos en los caminos del Señor y manifestemos su justicia y santifiquemos su nombre, porque el diablo siempre está diciendo, eso que tú quieres es muy de todo, le dice, ¿verdad? Es aburrido, es difícil, yo no sé por qué tú pides tantas cosas, pero Dios está demostrando que lo que Él dice es bueno, es agradable, es perfecto. Hay vida, amén. Hay vida en lo que Dios dice. Queremos que Él reine. Así que, antes de empezar, hermanos, un poco acerca de cómo derribar nuestros ídolos, yo quisiera hablar de cómo se forman los ídolos. En el libro que les hablaba ayer de David Allen, él habla, tiene bien interesante su enfoque. Él dice, nuestra alma está herida, y como respuesta nuestra alma busca qué adorar, porque quedó sin Dios en el huerto. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad?
Su alma quedó herida. Luego viene Dios, se les presenta y ellos en vez de acercarse a Dios, ellos huyen de Dios y se esconden. Nuestra alma quedó herida, quedamos separados de Dios en el huerto. Entonces dice él, como nuestra alma está herida y está necesitada, recuérdense que en el huerto no había necesidad de nada. Nosotros fuimos hechos para estar completamente llenos, saciados. El ser humano es a la imagen de Dios. Pero al pecar quedamos heridos. Nuestra alma se corrompió. Y entonces el hombre empezó a buscar qué adorar. Porque él tiene sembrado en su corazón eternidad. Entonces el hombre empezó a buscar qué adorar. Entonces nuestra alma está herida. Y ella necesita algo que la llene. Y algunos lo encuentran en una droga y se sienten bien mientras tienen droga, pero se dan cuenta que se van destruyendo más y más y más y más. Terrible, ¿verdad? Otros lo encuentran en el esposo y ponen a su esposo en un altar y lo hacen un ídolo. Y ellas quieren sentirse bien porque están casadas y su esposo se convierte en el ídolo. O el esposo quiere ponerlo en una mujer y se convierte en el ídolo la mujer. O en los hijos. Hay otros que lo ponen en el ministerio, porque el ministerio les da prestigio. Y entonces, como su alma está herida, y ellos encuentran algo que les dé sentido en la vida, identidad. Entonces dice, el ministerio, y el ministerio se convierte en un ídolo. Así se forman los ídolos. Así se forman los ídolos. Cuando buscamos satisfacer esa realización trascendental que Dios sembró en nuestro corazón. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eternidad, Dios quiere, hermanos. Ese es nuestro diseño, pero solo hay uno a quien podemos adorar y es a Dios. Pero mientras lo encontramos, estamos llenos de ídolos. Recuérdense que todos nosotros nacemos caídos, ¿verdad? Nacemos caídos. Entonces los ídolos, nuestra alma necesitada, busca qué adorar, qué gustarle. Los niños chiquitos, a algunos les gusta jugar, a otros les gusta ver televisión, a otros les gusta. Y cada quien busca qué le gusta, ¿verdad? Otros se complacen en la comida y pronto se hacen bien gorditos. Otro, se deleita uno en diferentes cosas y eso es su satisfacción, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra meta? Cuando uno es liberado de todos sus ídolos, solo tiene una satisfacción y es Dios. Claro, come, pero no es su satisfacción. Claro, tiene un ministerio, pero no es su satisfacción. Amén. Es diferente que lo que yo hago es mi ídolo a simplemente tenerlo. Y el caso lo vemos en Abraham, nuestro padre Abraham. Dios le dio a su hijo Isaac, que él tanto que deseaba un hijo, ¿verdad? Dios le dio a su hijo Isaac y en este niño todas las promesas, no estaban en Ismael, estaban en Isaac. Pero como Dios no quería que Abraham desarrollara idolatría, fíjese bien, y como él sabía que Abraham iba a hacer lo que hizo, entonces viene Dios y le dice, dame tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Después de darle el hijo de la promesa, le pide que lo mate. Ahora, porque Abraham lo mató, Isaac no se convirtió en un ídolo. Todo lo que Dios te da debe de ser regresado a Él. Yo levanté tantos ídolos en mi vida y uno de ellos está delante de mí. En un tiempo mi esposo era mi ídolo. Hermano, yo solo quería ser la mejor esposa del mundo. Pero quién sabe que cuando pusieron el arca delante de Dagón, ¿qué le pasó? Primero le quebró por aquí, después le quebró por allá, después le quebró todo. Dios se encarga de quebrantar nuestros ídolos cuando viene la presencia de Dios. Y entonces yo fui, mire, que Dios le quebrante a un ídolo, duele, hermano. Porque es todo lo que te satisface, es lo que tú amas, en donde tú te ves. Pero es bueno que te lo quebrante, porque luego el ídolo, cuando tú ofreces, yo tuve que ofrecer el amor de mi esposo, ¿verdad?
y ponerlo en su lugar. Primero Dios, después el esposo. Y tienes que hacer un compromiso de fidelidad con Dios. ¿Pero qué sucedió? Al ser derribada la idolatría de mi corazón, entonces nuestro amor pudo ser desarrollado mejor. Si Abraham no hubiera ofrecido a Isaac en el altar, él se hubiera convertido en un ídolo y no hubiera sido lo que hoy es la nación de Israel y el padre de Jesús, ¿verdad? El ancestro. Amén. Entonces es importante para que nazca algo glorioso, antes ofrecer nuestros ídolos en el altar. Recuérdense, miren cómo Abraham pasó tantos años deseando un hijo, hermanos. Deseando un hijo. Dios le promete un hijo, espera otro montón de años, hasta que Dios hace el milagro y le da un hijo. ¿Cómo está? Dice la Biblia que árbol de vida es el deseo cumplido, ¿sí o no? Cuando uno desea algo, mucho, mucho. Yo como crecí en un hogar bien precioso, mis padres fueron un maravilloso ejemplo para nosotros. Yo creía que el matrimonio era lo máximo, ¿verdad? Y yo, el deseo de yo casarme y ser una esposa, y no sé, era tan grande para mí la idea y el deseo tantos años, que se convirtió en un ídolo. Lo agarré como que fuera todo. No, primero era Dios. Y yo no puse a Dios en su lugar, ¿verdad? Entonces eso se convirtió en un ídolo. Cuando me lo vino a dar, pero bendito Dios que Él lo quebrantó. También mis hijos fueron mis ídolos en un tiempo. Yo me recuerdo cuando quedé decepcionada, porque miren, lo que pasa es así, que a uno le quebrantan un ídolo y busca otro. Le quebran otro y busca otro. Desgraciadamente es así. Yo lo he visto en muchos jovencitos creciendo, que Dios se ha tomado el tiempo de quebrantarle los ídolos. Le quebranta este y sufre y todo. De repente agarra otro y después le vuelve a quebrantar otro. Y le vuelve, y a veces llegan y dicen, ¿y por qué a mí me quebranta todo? Bendito sea, le digo yo, porque aquel en quien Dios se toma el tiempo para quebrantarle los ídolos es porque quiere purificarlo. Amén. Entonces, así sucede, pues levanté otros y Dios los volvió a quebrar. ¿Saben cómo lo quiebra Dios los ídolos? Lo decepcionan a uno. Lo decepcionan a uno. Hay cosas que has hecho todo por lograrlo y de repente es un fracaso. Has dado tu vida por la iglesia y de repente te queda solo una oveja, tu esposa. Así me contó un pastor. Solo una oveja le quedó, su esposa. Imagínense. ¿Cómo se siente uno? Destrozado. Pero es bueno porque le está quebrando la cabeza y el tronco a tus ídolos. Ríndelos al Señor. Si es tu reputación tu ídolo, te lo van a quebrar y te vas a ver bien feo. ¿Verdad? ¿Pero qué? Humíllate, humíllate, que si ese ídolo se quebranta, te vas a poder conectar, más cerca estás de conectarte con el verdadero Dios. Amén. Por favor, hermano. Sí, claro. Dios los bendiga. En un tiempo yo le pedí un consejo al pastor aquí Aguilar, y sí, que me está dando resultados, y le doy gracias a Dios. Y lo bendigo por esos consejos que Él me dio. Verdad que yo en mi corazón sentía, hablando de esto, iras, odio, no callaba qué hacer. Fue una situación que pasó en la casa con mi nieto y ahora las cosas están bien diferentes. Para la gloria del Señor. Y algo que sí yo puedo entender es que cuando Dios está tratando con uno es para que uno cambie áreas. ¿Verdad? Como el pastor me dijo, uno tiene que morir como cordero y no es fácil, es duro. Es duro y algo que Dios me ha enseñado desde tiempo. Yo no quiero declarar que esta enfermedad, Dios tiene el poder para sanarme. Yo padezco una enfermedad que yo caigo al suelo y cuando a mí se me estanca la respiración, yo siento la muerte en mi parte humana. Y cuando ya me pasa, Dios me recuerda, ¿vale? Tenés que trabajar ese carácter para que trates bien a tu esposa, a tus hijos. Así es que ahora ya estoy aprendiendo la lección. Ahora cuando yo quiero levantar la voz a mi esposa, me dice, ya te olvidaste, ¿verdad? Me dice, no se te olvide. Entonces yo siento que todo eso Dios lo permite para que uno trabaje su carácter y trate a las personas como tienen que ser. Dios me la bendiga, hermano. Qué bendición son sus comentarios. ¿Hay alguien más que quisiera compartir algo que tenga en su corazón?
Hermanos, la Biblia dice que, ¿saben cómo deben ser las reuniones neotestamentarias? Dice, se reúnen y si alguien tiene sabiduría, la dice, y si alguien tiene enseñanza, si alguien tiene profecía. Regálame el micrófono, mijo. Sí, regálame. Amén. Así que gracias, mi hermano. Ok. Entonces, mire qué precioso. Vamos a ver entonces cuál es nuestra meta al ser librados de todos nuestros ídolos. Salmo 87, 5. El Salmo 87 nos habla de el nacimiento en Sión, ¿verdad? Pero enfáticamente, voy a ir solo al verso enfático. Aquellos que nacen en Sión, hermanos, son aquellos que reciben la visión del supremo llamamiento. Son aquellos que, como el salmón, nacen en un lugar, van al océano, viven toda su vida allá, y cuando es tiempo de madurar y poner sus huevos, ellos vuelven a subir hasta la posita donde nacieron. Tienen un radar y ellos son cientos de pozas, pero ellos van a la que nacieron. Suben y suben y suben y suben cataratas y saltan terriblemente y los osos tratan de comérselos. Es una gran travesía maravillosa, pero ellos luchan hasta alcanzar a llegar a la poza donde nacieron. Ahí desovan, tienen sus hijos y entonces mueren. Ese nacimiento en Sión, hermano, es cuando uno recibe la visión de Dios y dice, hay algo por lo cual uno tiene que luchar con todo. Y eso es llegar a ser como Jesús, a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando uno recibe esa visión y uno dice, sí se puede, Dios quiere, hay gracia, entonces algo es hecho en tu corazón. Recibes la brújula y tú empiezas el camino, ¿verdad? Porque quieres llegar, no importa que hayan osos, no importa que haya que saltar cataratas, hay una sola razón para vivir y es alcanzar el supremo llamamiento. Eso es nacer en Sión. Pero claro, uno anda en el océano, hermano. O sea, uno nace en Sión, baja al océano, andar aprendiendo, comiendo, madurando, ¿verdad? Pero algo tiene adentro. A la hora tengo que ir allá y tengo que reproducirme, ¿verdad? Entonces, este salmo está hablando de esa experiencia porque dice en el 5, verso 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Los que nacen en Sión, y dice, y el Altísimo mismo la establecerá. ¿Verdad? Los que nacen en Sión son como el monte de Sión, ¿se acuerdan? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Él la confirma. Entonces, dice el 7, por favor, y aquí viene lo enfático, nuestra meta. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Esta pequeña frasecita, todas mis fuentes están en ti, unido con lo que les compartía del alma herida, que cita David Allen, es, hermanos, que toda tu satisfacción sea Dios, que todo lo que a ti te mueve sea Dios, no te molesta si comes o no comes, si alguien te grita o no, si te quitan o no el ministerio, todo lo que pudo haber sido idolatría en tu vida, te pide Dios, los hijos que se van a morir, te pide tu esposa, mire hermano, lo que sea. Claro que duele, uno no se hace insensible, duele perder, siempre duele perder, pero como ya no son ídolos, no pierdes la vida al perderlos, ¿verdad? Entonces, eso es que todas tus fuentes están en ti. Dios es tu satisfacción, nuestras fuentes están en Dios. Él es el que nos sacia, Él nos provee la identidad, Él nos da la felicidad. Hay gente que se siente feliz solo cuando va a comprar. Ahí está su ídolo. Hay gente que se siente feliz solo cuando está enseñando. Yo recuerdo a un hermano que decía, este es mi lugar, decía, enseñar es mi lugar, es la palabra de Dios. Yo aquí vivo, yo aquí existo. Eso era idolatría. Y se vio después cuando pecó contra el Señor y de alguna manera
fue descalificado. No sé qué pasará con él, ni qué ha pasado, si el Señor lo va a restaurar, pero descalificación. Tampoco puede ser, mire hermano, ayer yo estaba tan energizada porque cuando la unción fluye, uno queda bien dopado, se dice, o sea, la dopamina que sale de la droga, ¿verdad? Pero no solo de la droga, cuando te felicitan también sale, cuando haces algo emocionante sale dopamina, es una hormona. Y yo me he dado cuenta que cuando uno opera así, se levanta la dopamina, yo tomo café y no duermo, hermano, ¿verdad? Entonces, cuando se le levanta, uno queda energizado. Y hay gente que se enamora de eso, de esa emoción de enseñar y que el Espíritu fluya y que hayan milagros y lo levantan como un ídolo en su vida. Entonces ya todas tus fuentes no están en Dios, están en enseñar. Ahí está tu satisfacción, tu identidad como persona, si eres importante o no. Diga que soy pastor. ¿Está ahí tu identidad? Diga que tengo dinero. Quiero un carro que se muestre, ¿verdad? Hermano, todo eso es idolatría. Por eso vimos ayer los 6 tipos que dice él y hay muchos más. Entonces, es importante llegar y procurar. Si tú descubres que en algo está tu satisfacción, descubriste un ídolo. Entonces hay que llevar la presencia, así como se llevó delante de Dagón, ¿verdad? Para que le corte la cabeza, le corte el tronco y lo haga pedacitos. Y ponerlo delante del Señor. Solo tienes que confesar, hermano, Señor, perdóname, a mí esto me gusta. Yo amo esto me satisface, perdóname, tengo un ídolo. Así como cuando Josías, ¿se recuerdan? El rey Josías, él creció, él recibió el trono bien chiquitito, de 8 años. De repente, él manda que arreglen el templo, están arreglando el templo de Dios y encuentran la ley. Encontramos un libro todo polvoso, quizás perdido en el templo. Así está ahora la palabra de Dios. En la iglesia está perdido, porque no sabemos ni siquiera cómo agradar a Dios, ni qué le desagrada. Yo lo digo primero por nosotros, hermano, porque cuando nosotros empezamos a llegar a aprender a esta universidad, hermano, pasamos días sin dormir con mi esposo. Ya teníamos como unos 10 años de ser pastores, ir a ministerios, él había escrito muchos libros, ya predicábamos, enseñábamos, hermano, y cuando empezamos a oír, sentíamos una resequedad, un dolor. Era como decir, ¿y dónde hemos estado? Si esto es el verdadero evangelio, ¿por qué hemos creído otra cosa? Fue terrible el impacto. Y ya tenemos unos 15 años de estar en esto y no cesa el impacto, hermanos. Ya estamos cosechando en algunas áreas, pero es tremendo. Es una obra profunda de santidad que Dios manda y Dios permite que se haga, y es glorioso y maravilloso, es precioso. Entonces ese proceso de llegar a poner los ídolos delante del Señor, ser sincero y decirle, Señor, esto es lo que a mí me mueve, esta es mi motivación. A veces solo son las experiencias las que te van a permitir poder verlo. Hay que sufrir un poco, porque ¿se acuerdan Job cuánto sufrió para que sus ojos fuesen abiertos y él pudiera decir, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza? Yo hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Sí, pero tuvieron que morir todos sus hijos, todo su ganado, todo, ¿verdad? No quedará sin recompensa. Él será recompensado por todo ese sufrimiento, nos ha dado mucho ejemplo. Entonces, duele, pero hay que humillarse, hermanos. Y es necesario ese proceso. Podemos ser lentos para conquistar, o podemos ser prestos y prontos. Dios quiere que seamos prontos. Pero hay gente que puede vagar 40 años en el desierto y no terminar de conquistar. Se mueren en el desierto y no conquistan la tierra de su herencia, en su corazón primero y luego todo lo que Dios tiene para ellos. No queremos ser eso, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra meta. Todas mis fuentes están en ti. Tú eres toda mi satisfacción. Eso es lo que debemos perseguir, ¿verdad? Hay un concepto que me gusta mucho, para mí fue una gran bendición que también aprendí en este libro, Derribando los dioses que llevamos dentro.
Ay, él dice así, el santo totalmente otro. Ay, hermano, tremendo. Porque yo nací cristiana, ¿verdad? Crecí en casa de mis pastores. A los 10 años yo iba con mi papá, yo oía todo. A los 10 años yo sabía toda la doctrina de la iglesia y todo. Y un día mi papá me llevó a una reunión de pastores y él enseñó, los pastores empezaron a preguntar. Y yo dije, ¿no saben eso? Y son pastores. Yo tenía 10 años. A la salida le dije a mi papá, papi, ¿cómo es posible que sean pastores y no saben? Por eso me recuerdo, porque le dije a él, ¿verdad? Impactó mucho mi vida. Pero esas son, lastimosamente había mucha religiosidad en mi corazón. No era Cristo, así como Juan Wesley, ¿verdad? Por eso me gusta su testimonio. Porque uno crece en el Señor, pero crece religioso, hermano. No crece con Cristo muchas veces. Muchas veces no crece con Cristo. Y Dios tuvo que romper muchos ídolos de religión, hermanos, en mi vida. Eso duele, sentís que te vas a ir al infierno, es terrible. Pero tienes que conocer al santo totalmente otro. ¿Qué quiere decir eso? No es el Dios que tú te has diseñado con tu doctrina y tus ideas y tu cosa. Uno quiere poner a Dios en una caja y decirle, esta es mi doctrina, tú tienes que estar aquí adentro, ¿oíste? Cuando Él se sale, te rompe los ídolos. Y tú dices, Dios mío, ¿y entonces cómo es la cosa, verdad? ¿Cómo es? Y entonces Dios te va mostrando que Él es más grande que lo que tú piensas de Él. Y una cosa podemos saber, que Dios no lo conocemos, se tomará una eternidad para conocerlo. Tenemos que estar siempre abiertos a Él para preguntar, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué haces? Lo que sí nos ha dejado es una comunión con el Espíritu Santo. Quien no ha recibido el Espíritu Santo y no puede tener una comunión con Él, difícilmente va a caminar en el camino hacia el monte de Sión, hacia lo mejor de Dios. Así que, hermanos, quisiera hablar un poquito sobre esto de que todo el proceso que nos quiere llevar es para obedecer, como hablamos el primer día. Pero quisiera compartir algunos aspectos un poquito diferentes. Lo primero es, hermanos, que algo embargó mi corazón y es que un día entendí que Dios es eterno, pero es el único. Ha existido, existirá, ¿verdad? Y lo único que Él quiere, Él es la vida, Él es la vida, Él es la luz, Él es la verdad. ¿Qué quiere decir que Él es la vida? Que todo lo que se separa de Él, muere. Lo que tiene vida, tiene de Él, porque Él es la vida, ¿ya? Entonces, Dios es la vida, Él sabe cómo vivir por una eternidad y lo único que está haciendo, hermano, es tratando de enseñarnos a nosotros cómo vivir para la eternidad. Es lo único que Él está tratando de enseñarnos. Él simplemente vive así, lo demostró en Jesús. Vino a ser hombre y ¿qué hizo? Lo mismo. Son los mandamientos de Dios. Dice Proverbios 13:14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio, la ley de Dios es vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dios simplemente sabe cómo vivir. Y la ley del sabio es la vida, son los estatutos que dirigen su vida. Es cómo Dios se mueve, lo que Dios hace, ¿verdad? Él es de cierta manera. Hay personas que se levantan temprano, ¿verdad? 5 de la mañana están en pie y quizás a las 6 ya están desayunando. Tienen una ley de vida así. No importa si se desvelan, se levantan a las 5 de la mañana, ¿sí? Esa es la ley de vida de ellos. ¿Qué van a enseñarle a alguien? Que se levante temprano, ¿sí o no? Entonces, esa es la ley de vida. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley de Dios no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es lo que Él haría en nuestro lugar. La ley de Dios no es, yo quiero que tú hagas esto y que tú hagas aquello. No, es lo que Él haría. Él se pone en nuestro lugar. ¿Qué harías tú en esta situación? Y esa es la ley de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios no está poniéndonos a hacer cosas.
¿Y saben qué es el problema? Que nosotros tenemos padres egoístas que nos enseñaron que los mandamientos son egoístas, pero los mandamientos de Dios son puros, limpios. En Él no hay egoísmo. Cuando Él le manda algo a alguien, es bien para esa persona y para muchos otros. Pero miren, veníamos a la casa, ¿verdad? Y el papá o la mamá estaban cansados. Entonces decía, cállense todos, porque estoy cansado. Y si tú hacías bulla, te castigaba. Ahora, ¿por qué puso esa ley? ¿Porque el niño tenía que jugar y desarrollarse? ¿Para que sus hijos estuvieran bien? La puso de egoísta para dormir él bien, ¿verdad? No les pidió, les ordenó y si hacen bulla les pega. Estoy hablando no detalles, ¿verdad? Pero es un extremo. Todas las leyes, muchas de las leyes que nuestros padres nos ponían eran egoístas, para su conveniencia, para ellos no ser avergonzados. Métase esa camisa que todos van a decir que parece que a saber quién lo ha vestido, ¿verdad? Cierre la boca para masticar chicle porque van a decir que no lo eduqué. ¿Qué es lo que quiere? No que el niño sea correcto, sino que ella se vea bien porque lo educó bien. Egoísta. Ahora, dentro de nosotros, creemos que Dios es egoísta. En lo más íntimo de nuestro ser, creemos que los mandamientos de Dios son egoístas, que es para que Él esté bien y para que todo salga como Él quiere. Pero no es así. No es así. Él solo quiere que vivamos por una eternidad y que seamos librados de los lazos de la muerte. Si esta visión de los mandamientos de Dios entra en nuestro corazón y la repasamos, vamos a estar deseosos de más mandamientos. Dame otro mandamiento. Dice, así estaba Esdras. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. No encubras de mí tus mandamientos, por favor. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No encubras de nosotros tus mandamientos, porque si hay 100 mandamientos de Dios y solo guardo 50, por esos 50 tendré recompensa, pero por los otros seré avergonzado. Él mismo lo dice, ¿verdad? Si atendiese a todos tus mandamientos, no sería yo avergonzado. La clave está en tener toda la ley de Dios. Pero cierto o no que no nos la enseñaron. Ni siquiera sabemos cómo tratar a los hijos, cómo tratar a la esposa, cómo tratar. No sabemos un montón de cosas. Entonces debemos de tener una actitud, más mandamientos, Señor, más mandamientos. Pero una vez estaba yo con una amiga y me dice, ese hombre es insaciable. Pide una cosa, uno lo hace y él pide más. Y dice, ¿de quién está hablando? Estaba hablando de Dios. Mire su actitud hacia los mandamientos. Ya obedecía una cosa y hoy quiere otra. Obedecía esa y hoy quiere otra. Nunca se cansa de pedir. Necia. Si lo que Dios quiere es, ya obedeces esto, ya no serás atrapado en esto. ¿Quieres otro? ¿Más vida? ¿Más vida? ¿Más vida? ¿Más éxito? ¿Más bendición? Eso es lo que Dios está haciendo. Dice, entre Job, sus amigos de 800 años, va platicando, sabios. Mira, le dice, ¿y tú crees, tu justicia? Le dice, ¿a qué afectará a Dios tu justicia? Al hombre como tú afectará tu justicia y tu pecado. Le dice, a Dios no le haces nada. Y es cierto, Dios es el mismo, pero Él quiere que vivamos eternamente. La ley del sabio, la ley de Dios. Hermanos, tengamos un corazón para los mandamientos. Yo recuerdo hace muchos años que yo era bien terca, brava, yo les he contado. Entonces mi esposo, él es siempre más suave. Entonces, no firme, es firme, pero es suave. Entonces nunca se pone a pelear. Desde chiquito creo que nunca le gustó pelear. Y entonces, para corregirme a mí, hermano, había que me hincaban en maíz, en todos los granos básicos me hincaba mi mamá. Terrible. Entonces, me recuerdo que cuando nos casamos, de ahí, de plano, él aprendió que no me podía corregir porque yo era bien enojada y salía con 2, 3 cosas argumentando, ¿verdad?
Y un día yo vi unos hermanos que llegaron a la iglesia y empezaron a crecer bien bonitos, ¿verdad? Yo le dije al Señor, Padre, ¿por qué ellos crecen y yo no crezco? Ni siquiera esta bravura puedo dejar. Y entonces el Señor me dijo, y yo estaba lavando trastes. Y el Señor, yo creo que le gusta al Señor hablar cuando uno lava trastes, porque muchas revelaciones llegan ahí. Así que laven trastes. Su esposa me va a amar. Entonces, estaba lavando trastes y me dijo, es que tú te crees perfecta, me dijo. Señor, yo no me creo perfecta, yo sé que tengo pecado. No, tú te crees perfecta. Porque el que se cree perfecto no se deja corregir y tú no te dejas corregir. Por eso tu esposo no te puede decir nada porque no te dejas corregir. Y yo, ay, Señor, y entonces, ¿cómo voy a cambiar, verdad? Porque vamos a ver ese tema, amando la reprensión, si nos da tiempo. Y entonces yo dije, ay, Señor, ya no me voy a enojar, vaya, voy a dejar que me corrijan. Señor, haz esa obra en mí, perdóname. Entonces fui bien contenta y le dije a mi esposo, cielo, por favor, repréndeme, si ves algo incorrecto, repréndeme, yo quiero crecer. ¿Qué creen? Me vio así como, No me creyó, creo yo, tenía miedo todavía de las bravuras de su esposa. Y entonces, hermano, sin mentirle, amado, 2 años más o menos me tomó que él tuviera libertad en reprenderme. 2 años. Yo le decía, Señor, de veras, pruébame un poquito, Señor, que me diga algo. Yo no me voy a enojar, Señor. Ayúdame, por favor, Padre. No, hoy me reprende con todo, bien feliz. Hay una actitud. En esos 2 años fue que Dios me dio ese estudio amando la reprensión, ¿verdad? Entonces, a ver si podemos introducirnos un poquito en eso. Porque sin reprensión no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Necesitamos ser corregidos. Amén. Entonces, Dios es el único que puede guiarnos y enseñarnos a vivir por una eternidad. Eso está haciendo aquí. Y Él lo va a lograr en el nombre de Jesús. Los mandamientos de Dios entonces no son lo que Él quiere que hagamos, sino que es lo que Él haría en nuestro lugar. Y Jesús lo vino a demostrar. Job le dice, yo quisiera que Dios se hiciera hombre y hablara conmigo. Se hizo hombre en Jesús. ¿Qué hizo? Obedecer al Padre, ¿sí o no? Yo hago siempre lo que le agrada, dice Jesús. Y yo no hago nada de mí mismo, sino todo lo que oigo de mi Padre. Eso es lo que yo hago. Él vino a demostrarnos que el camino era ser obedientes al Padre. Pero ¿cómo vamos a ser obedientes si no sabemos sus mandamientos? Entonces les decía, les conté mi testimonio porque hay que desarrollar una actitud hacia los mandamientos, hacia la reprensión. Quiero más, Señor, ya obedezco esto. Otro, Señor, muéstrame otra área de mi vida incorrecta. Muéstrame otra área de mi vida. Amén. Y hay espejos que Dios te va poniendo y ahí vas viendo todo lo feo que eres. Entonces solo tienes que pedir perdón, clamar al Señor y caminar en obediencia a lo que Él te dice. Él te libera con cositas bien sencillas, así como dar las vueltas en Jericó, ¿verdad? ¿Quién sabe que ni un muro cae solo por darle vueltas? Dios lo destruye, pero tú tienes que hacer caso y ser obediente a darle vueltas. Entonces Dios te derriba las cosas increíblemente. Les compartí ayer que yo era bastante negligente, ¿verdad? Y no podía hacer cosas con diligencia. Yo empecé a clamarle al Señor, le pedí perdón, le pedí que me ayudara, tenía a mi esposo, tenía mi suegra, ¿verdad? Tremendo. Yo quería de veras ser diligente porque la diligencia dice se enseñoreará, pero la negligencia se hará tributaria. Y un gran tesoro es la diligencia. Puedes lograr muchas cosas si eres diligente para el Señor, para su gloria. Entonces, un mandamiento Dios me dio para aprender diligencia, para empezar. ¿Sabe cuál fue? Lávate los dientes todas las noches. Parece darle vueltas a los muros de Jericó. Que si yo te lo digo a ti, hermano, lávate los dientes todas las noches y serás diligente, es ridículo. Pero en mí, así fue. Y yo a veces estaba en la cama y se me había olvidado. Y, no, pero es que voy a ser diligente si le hago caso. Dicho y hecho, hermano. El Señor empezó a mostrarme cómo ordenar mi vida para poder tener hábitos diarios. Es maravilloso. Él es todopoderoso. Los gigantes pueden caer con una pedrada, pero tiene que ser bien puesta por el Espíritu, ¿verdad?
sin armas en la mano, solo una pedrada. Entonces Dios puede y Dios quiere darnos esa victoria. Es obediencia. Ahora, otro punto. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite que exista la maldad? Primero, que si no lo hubiera permitido no hubiéramos nacido nosotros, hermano. Gracias a Dios que lo permitió, ¿verdad? Porque nuestros padres no fueron figuritas, ¿verdad? Entonces, pero además de eso, hermano, Dios está demostrando que es indispensable, necesario, maravilloso que Él gobierne y que solo Él debe gobernar. Eso está demostrando. Su trono está cimentado en justicia, Él es santísimo y Él es bueno. Nadie más es como Él. Por eso es que es su ley la que debe mandar. ¿Qué pasa si en una casa la mamá está cuidando a todos sus hijos y les enseña y les exige y todo, pero de repente deja encargado al hermano mayor y el hermano mayor es un poco egoísta? ¿Qué pasa? Hay un gran pleito en esa casa. Porque él dice, no, yo me voy a comer este pedazo. ¿Y por qué te lo voy a comer vos? ¿Ve? Yo me lo voy a comer, yo soy el más chiquito, dice el otro, ¿verdad? Y hay pleito, porque cuando el que reina es egoísta, ay, no hay paz, ¿verdad? Entonces es bien importante, y eso es lo que Dios está demostrando, que es necesario que sea Él quien gobierne, que Él reine. Porque cuando Él reina a través de una persona, esos son los reyes y sacerdotes, eso es reinar en vida, que la persona aprende a ser completamente obediente a Dios y hacer lo que Dios manda. Si su vida está rendida a Dios, claro, va a tener torpezas, ¿verdad? Y tal vez va a hacer cosas incorrectas, pero porque es torpe, pero no porque es rebelde, como Jeroboam, ¿verdad? Entonces, si Dios reina, todo sale maravilloso, todo es glorioso si Dios reina. Entonces, Él está demostrando, y estas vidas de estos reyes nos muestran eso, porque si recordamos las vidas de los reyes que fueron obedientes a Dios, ellos trajeron prosperidad, bendición, aún económica a la nación. Hay vida en la ley del sabio, es vida, la ley de Dios es vida, por eso debemos de ser completamente obedientes al Señor, ¿verdad? Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, hablando de Jesús, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Él traerá justicia a las naciones. Eso fue lo que Jesús vino a demostrar. Cuando Jesús vino y reinó, el diablo fue quebrantado de su poder, ¿verdad? Él quebrantó el poder de principados y potestades. Amén. Hijo, ¿puedes ponerme las preguntas al final? Hay unas preguntitas que les dimos unos papelitos por ahí. Pueden ponerle su nombre, por favor, y mira, a ver si puedes contestar una de estas preguntas. Vaya, entonces usted solo tiene que poner una de las letras. Ahí dice, la primera es, ¿qué similitudes tienen los llamados de David y Jeroboam? Entonces dice, A, los dos fueron reyes. Usted, en donde dice uno, regálame una, Dani. Usted pone A, o B, o C, o D, la que usted crea correcta. Vamos a autoexaminarnos. Bien, entonces dice, ¿qué similitudes tienen? Ahí es lo que usted, no se copien, ¿verdad? Usted examínese usted. Los dos fueron reyes y sacerdotes. Ambos recibieron las mismas promesas, una casa firme. Dios les ofreció las mismas promesas y el mismo reino, y el mismo proceso. Ambos fueron fundadores de naciones. ¿Cuál de todas esas es la correcta? Correcta y completa, digámoslo así. Porque dice cuáles son las similitudes, ¿verdad? ¿En qué se parecen ellos? Por favor. 2. ¿A quién afecta el pecado de una persona?
solamente a la persona y a todos los que la rodean, a la persona y a sus descendientes. B y C son correctas. ¿A quién afecta? Cuando le preguntamos a nuestro cerebro y hay que resolver problemas, hermanos, aprendemos. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál fue la clave del éxito de los reyes buenos? ¿Eran sabios e inteligentes? ¿Amaban y obedecían a Dios? ¿Eran buenos líderes, esforzados y valientes, o todas las anteriores? Le ponen el nombre, oyeron, porque se las van a entregar aquí al jovenazo, a Daniel. Siguiente, por favor. Esta es la última. La 4. ¿Qué debo hacer para reinar en vida? ¿Debo de obedecer a Dios, alcanzar el éxito y ayudar a otros a alcanzarlo, estudiar la Biblia o vencer al diablo? ¿Qué debo de hacer para reinar en vida? Claro, según lo que hemos estudiado, ¿verdad? En estos 3 días. Ok, por favor, hijo, vamos a la presentación de resúmenes. ¿Se lo pueden entregar a Dani, por favor, el papelito? Va a pasar por ahí con su nombre. Vamos a ver si nos alcanzan los premios para los que contesten todas buenas. Si no me alcanzan, solo les vamos a dar un aplauso, hermano. Ya voy a decir, el premio es el refrigerio, voy a decir. Vamos con Nadab, hijo de Jeroboam, hijo, por favor. Dice, reinó solo 2 años, su historia se narra solo en 4 versos de la Escritura, no muy relevante. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. Sitió a Gibetón. El juicio se manifiesta en la dinastía de Jeroboam en sus días, ¿verdad? Y Baasa conspiró contra él y lo mató. Siguiente, Baasa, el vengador de la sangre de Jeroboam. Conspiró contra el rey Nadab, mientras éste sitiaba a Gibetón de los filisteos, mató a toda la casa de Jeroboam. O sea que Baasa sabía quién era Dios. Cara a mi pueblo Israel, barreré tu dinastía, pondré tu casa como la casa de Jeroboam. Miren lo que le dice el profeta, y ni aún así se arrepintió. Por haber destruido la casa de Jeroboam y por hacer lo malo, Dios iba a juzgar a Baasa. Y ahí hay una verdad bien interesante. Dios juzga a los rebeldes. Aunque él destruyó a su rey, después él fue destruido. Aunque Dios use a alguien para hacer algo malo, después le va a pedir cuentas. Dios está usando al diablo para que haga cosas malas. Dice la Biblia que todas las cosas hizo Dios para sí mismo, aún al impío para el día malo, pero él les va a pedir cuenta, ¿verdad? Fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar él a su hijo. Aunque este aspecto se toca en su libro, aunque sería lo lógico que alguien justo juzgara a los impíos, muchas veces no se da así, sino que los malos Dios usa para juzgar a los buenos, imagínense. De hecho, miren el diablo poniendo problemas a Job, ¿verdad? Entonces, el Dios usa a los malos para hacer a veces juicios. Sin embargo, en Apocalipsis 15:6, ahí sí nos dice que los ángeles que van a ejecutar los juicios de las copas, hermanos, son de una pureza exquisita, dice el pastor. Mire cómo dice, y del templo salieron los 7 ángeles que traían las... hermanos, ¿ya vieron qué bonitos están los versos? Le damos un aplauso al Señor y gratitud al hermano que nos... ¡Bravo!
¿Qué hacemos sin los siervos, verdad? Hoy sí se leen. Dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿De qué estaban vestidos? De lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esa es la naturaleza de Dios, ellos purísimos, justos, ¿verdad? Ellos van a hacer los juicios. Y muchas veces Dios también eso quiere en la iglesia, que alguien íntegro pueda juzgar a los hermanos para que haya justicia en la iglesia. Llegan los 2 esposos y dicen, es que mire, mi esposa me hace aquí. Y el pastor dice, uy, ¿cómo es su esposa? Y de ahí llama a la esposa, es que él hace esto. Justo parece el primero que aboga por su causa, mas después viene su adversario y le descubre, ¿verdad? Hay que saber hacer juicios correctos en la iglesia, si no, usted hizo mal por esto y usted está haciendo mal por esto, arrepiéntase usted por esto y entonces sigan adelante y el matrimonio sale adelante, ¿verdad? Igual entre los hijos hay que juzgar. Y eso quiere Dios, que sea una justicia y una naturaleza de Dios exquisita, como dice el hermano, ¿verdad? Pero no siempre es así, a veces los malos son usados para juzgar a los buenos. Y es tiempo de nuestro refrigerio, hermanos. El Señor me los bendiga.